varón que tú atrajeres para que habite en tus atrios, oh Dios, en tu casa. Gracias. Gracias por estar en tu casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios. No hay otro lugar mejor donde usted y yo podamos estar sino en la casa de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a que los niños puedan salir esta noche. Gloria al Rey. El Rey de gloria. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo número 6. Vamos a estar hablando esta noche sobre lo que se relaciona al bautismo en agua. Y esta noche pues yo creo que vamos a llegar tal vez a... No es nuestra intención eso, ¿verdad? Para todos los que nos oyen. Hay muchas personas que nos oyen por YouTube, así que Dios les bendiga. Es un placer saludarles y que esta palabra pueda ser una bendición para todos aquellos que nos escuchan. Entonces vamos a tocar ciertas cosas que muchas personas tal vez se les enseñó distinto, pero vamos a ver que el Señor nos enseña a través de su Espíritu Santo. Amén. Capítulo 6 de Romanos, el versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Dios nos dé la gracia, la sabiduría, las palabras adecuadas para poder aprender esta noche de su bendita palabra. Amén. Usted sabe, hermano, que apareció alguien preparando el camino del Señor. Y pues usted sabe, su nombre era Juan el Bautista. Este hombre comenzó y su mensaje era así bastante fuerte. Él le decía a aquella gente: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? La palabra era así bien fuerte. Entonces él llamaba a la gente a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento iba acompañado de un bautismo. Entonces vamos a leer en Marcos capítulo 1, para que usted pueda ver lo siguiente. Versículo 4 dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vamos a explicar ahorita lo que era el bautismo de Juan y lo que es el bautismo que Cristo estableció. Entonces Juan comenzó, hermano, hablando sobre que era necesario que la gente se arrepintiera y que se bautizara. El Señor Jesús, cuando enfrentó a la gente de aquel tiempo, les hizo una pregunta y les dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces la gente se quedó pensando qué le contestaba al Señor.
Y se decían unos a otros, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no creímos? Y si decimos que de los hombres, la gente nos va a apedrear, porque la gente dice que tenía a Juan como un profeta. Entonces, no respondieron. Entonces, hermano, yo le pregunto a usted, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? ¿Ah? ¿Cumplió su cometido el bautismo de Juan, sí o no? Sí. Entonces, ¿de quién era? De los cielos. Dios lo puso en Juan para que Juan predicara ese bautismo. Ahora, esta palabra, hermanos, cuando yo estaba viendo esto, esta palabra bautismo, es acá, el que estamos leyendo, viene de una palabra griega que es baptisma, que quiere decir un proceso de inmersión o sumersión. Es mojar o empapar a alguien. Entonces, este bautismo, la gente venía, se arrepentía y eran bautizados. Dice, para perdón de pecados. Me arrepiento. Aquí no había mensaje céntrico de Cristo. No se le decía, tú tienes que aceptar a Jesús para ser bautizado en aguas. Note esto. Sino que decía, la gente se arrepentía y al arrepentirse entonces venía y era bautizado. Entonces era un bautismo en señal de arrepentimiento. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Jesús viene y también llega al bautismo de Juan y es bautizado. Ahora, si era bautismo, note bien esto, si era bautismo para arrepentimiento, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Había cometido pecado Jesús? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Ejemplo de qué? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Para que se... Ok, pero ahora, fíjese. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos, vienen dos de ellos y le dicen, la mamá viene? Y le dice, Señor, permite que en tu reino, estos dos muchachotes, les digo así, aquí están, se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús viene y dice, de la copa que yo bebo, ustedes van a beber. ¿Qué copa? ¿Qué copa? Del sufrimiento y del bautismo con que yo he sido bautizado. Ustedes también van a ser bautizados. Y ellos dijeron, sí, Señor, seremos bautizados. Entonces, hermano, esta era una señal de obediencia al Padre. Lo que Cristo hizo fue una actitud de obediencia. Porque cuando Juan le dice a Jesús, ¿cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice en lugar de hacer al contrario? Jesús le dice, déjalo, es necesario que se cumpla. Entonces esto es obediencia. Jesús no se bautizó porque hubiera cometido pecado alguno. Él no llegó a confesar ningún pecado, sino sencillamente, hermano, en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Amén. Entonces, ahora,
El bautismo de Juan, otra cosa importante, el bautismo de Juan no era para cambio, ni era para salvación. Involucraba únicamente, ni para perdón de pecados. Porque, hermano, hay ciertos conceptos que se nos han metido o nos han enseñado. Dice, el bautismo es para que tus... No, el bautismo no es para perdón de pecados. Entonces, en el bautismo de Juan era únicamente como una señal. Note, y usted se va a dar cuenta qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Es una diferencia inmensa, hermano. Entonces, la gente venía, yo he pecado y me arrepiento. Así públicamente, hermano. Así llegaba la gente, confesando sus pecados. Yo he pecado y entonces quiero arrepentirme. Entonces eran bautizados. Entonces tú, señal de arrepentimiento, señal de arrepentimiento. Entonces, por eso es que cuando, hermano, Apolos predicaba, Apolos era un buen maestro. Dice la Biblia que Apolos era un buen maestro, pero únicamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y yo estoy seguro que mucha gente hoy en día conoce hasta el bautismo de Juan, no conoce el bautismo de Cristo. Conoce el bautismo de Juan porque las normas que han implantado, hermano, son exactamente lo que se refiere al bautismo de Juan. Entonces, por falta de información, yo creo que mucha gente de los que me están escuchando hoy van a pensar, Señor, el bautismo que a mí me hicieron no estuvo bueno. Me están dando ganas de volverme a bautizar. Porque el que me enseñaron no es conforme yo estoy escuchando hoy. A mí me enseñaron el bautismo de Juan. Y en el bautismo de Juan dice, si no está casado, ¿qué? No se puede bautizar. Ese es el bautismo de Juan. Si no ha pasado 6 meses o un año en discipulado, no se puede bautizar. Ese es el bautismo de Juan. Yo voy a dejar un tiempo para preguntas después. Si usted por favor tiene preguntas, anótelas ahí. Y luego, al terminar el estudio, yo voy a dar tiempo para preguntas. Entonces, Apolos conocía hasta el bautismo de Juan, pero no conocía más. Ahora, este bautismo era un bautismo de sufrimiento. Vamos a leer Lucas capítulo 12. Lucas 12, 12:50. Dice así: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué bautismo? Lucas 12:50. Está hablando Jesús. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué había angustia en Jesús? Porque, mi hermano, lo que estaba haciendo, vamos a leer tal vez el versículo anterior y el que sigue.
¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendida. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Entonces el bautismo de Juan involucraba sufrimiento. ¿Por qué involucraba sufrimiento? Porque, mi hermano, la persona venía a ser bautizada, y cuando venía a ser bautizada tenía que hacer una confesión pública. Yo le digo, le pregunto a usted, ¿se atrevería usted a hacer confesión pública de los pecados? Hermano, si yo hubiera confesado lo que yo hice públicamente, hermano, yo me asusto del bautismo, no llego. Esa era una angustia. Es decir, fornicario, adúltero, borracho, hermano, y de repente estaba la esposa por ahí. Entonces, eso era angustia. Si era bueno, era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque llevaba a la gente a tener conciencia, a un arrepentimiento, y, mi hermano, para poder recibir perdón. Y eso era la señal cuando lo bautizaba. Muy bien, ahora metámonos a lo siguiente: el bautismo de Cristo. ¿Quién lo ordenó? El mismo Jesús. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Id, haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo leí esa palabra bautizándolos, acá no es baptisma, aquí es baptizo. Y esto significa mojar, sumergir. Y un ejemplo de esto lo vemos nosotros en Naamán. Naamán tuvo que sumergirse para ser limpio de su lepra. Entonces acá vamos a comenzar a ver la diferencia del bautismo de Cristo y el bautismo de Juan el Bautista. Cuando digo el bautismo de Cristo, no me estoy refiriendo a que, mi hermano, exactamente solo Jesús lo estableció, sino que por eso dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿qué se necesita para que una persona sea bautizada? Aquí ya viene la primer diferencia. ¿Qué se necesita para que una persona sea bautizada en agua? Primer requisito es haber aceptado a Cristo en su corazón. Si no ha aceptado a Cristo en su corazón, entonces no puede fungir el bautismo en esta persona como tiene que hacerlo. Entonces, primer requisito para bautizarse es recibir a Cristo en su corazón. Segundo requisito, saber, oiga bien esto, saber qué es lo que va a hacer. Yo le pregunto a usted, cuando usted se fue a bautizar, ¿usted sabía lo que iba? ¿Ah? Yo me acuerdo que me dieron unas cuantas clases, pero no me enseñaron a fondo lo que el bautismo en agua hace. Fíjese que hay mucha gente que cuando se le habla del bautismo en agua, lo que les causa es temor. Dice, ay, uy, todavía no estoy listo, dice.
Déjeme pensarlo un poquito más. Ahora, ¿por qué la gente dice que tiene que pensarlo si ya aceptó a Jesús? Porque no saben los beneficios que se alcanzan a través del bautismo en agua. Ahora, otra cosa es, ni el bautismo de Juan, el que enseñó Juan, ahí no se dice que se bautizaban niños recién nacidos o niños que no supieran lo que es pecado. Lo mismo es en Cristo. No, hermano, nosotros no bautizamos a los niños que tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 o 10 años. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en la etapa de la inocencia. Entonces, cuando llegue la etapa de la conciencia, entonces sí, porque vas a ver lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Entonces, necesita bautizarse. Muy bien, muy bien. Entonces, mi hermano, lo que hacemos, lo que sucede en el bautismo es que nos vamos a identificar con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ok, entonces acá yo tengo que detenerme un momento. Lo que sucede en el bautismo, cuando una persona es bautizada, lo que va a suceder es muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, hermano, si cuando yo vine a Jesús y dije yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y confesé mis pecados y me aparté de ellos y comenzó un cambio en mi vida, lo que va a sellar ese cambio es el bautismo en agua. Lo que va a hacer que mi hermano, oiga, haya en nosotros un cambio total en nuestra vida es el bautismo. Porque suceden 3 cosas en el bautismo en agua: muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, cuando yo voy al bautismo, yo voy diciendo: Señor, hoy es que se termina todo aquello que yo tenía en el pasado, en mi vida, porque aquí queda sepultado. Entonces aquí tengo que hacer un paréntesis. Hay gente que dice que el bautismo tiene que ser en un río, porque si no los pecados no se van. Hermano, causa risa, pero así piensa mucha gente. Que no puede ser en una piscina, porque entonces ahí se van a quedar amontonados todos los pecados. Ahora, hermano, le pregunto, cuando una persona va al bautismo, ¿lleva pecado, sí o no? Buena pregunta esa, ¿va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lleva pecado, sí o no? No, por eso dije, el primer requisito es aceptar a Jesús. ¿Qué pasó cuando aceptó a Cristo? Confesó sus pecados y ¿qué pasó? Fueron limpiados, fueron perdonados. Entonces la persona a lo que va es a que arranquen todo lo malo que hay en su ser, porque lo que va a hacer es que va a morir. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo, ahí no muere, ahí no muere, ahí fue perdonado, pero ahí no hay muerte. Donde hay muerte es en el bautismo. Entonces, me prepararon al aceptar a Jesús, me perdonaron, pero ahora lo que voy es a que mi vieja naturaleza se extermine. Muerto, sepultado y resurrección. Yo le pregunto a usted esta noche, cuando lo bautizaron en agua, ¿se murió?
o no murió? Hermano, ¿lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Ahora, aquí hay algo impresionante, porque si resucitó, tuvo que haber resucitado en una nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? ¿Qué dice? De memoria, vamos. De modo. ¿Qué dice? Ahora, ¿cuándo es que esa nueva criatura salió? ¿Por qué? Porque hubo una resurrección. Entonces, cuando resucitó, una nueva criatura. Pero, hermano, hay personas que fueron bautizadas, que dijeron, ya me bautizo, y fueron en el nombre del Padre, los bautizaron, y cuando salieron decían malas palabras y las siguen diciendo. Se echaban los cigarrillos y todavía se los siguen dando, sus traguitos de vez en cuando. Todavía con el calor, dice ahí, es que hasta me imagino que la cerveza está sudada de lo frío que está. Entonces no resucitó. No hubo una resurrección. Hermano, mire, leámoslo aquí. Romanos capítulo 6. Leámoslo, por favor. Esto es necesario que toda la gente lo pueda comprender. Lástima los que nos faltaron hoy. Pero lo bueno es que usted y yo estamos aquí. Dice, oiga lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando dice bautizados en Cristo, en la forma que Jesús dijo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Oiga, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué? Para matar. ¿A quién van a matar? ¿A quién matan? A la vieja naturaleza. Soy un poquito raro esa palabra, ¿verdad? Pero así es como la Biblia dice. A la vieja naturaleza. Ahí tuvo que morir. Ahí tuvieron que. Ahora, si no sucedió eso, es porque la información que se dio no fue la buena. Porque tiene que suceder muerte ahí. La persona que entendió, que comprendió, que mi hermano dijo, no, el bautismo es donde yo voy a vencer, yo voy a triunfar con todo aquello que está en mi vida, yo voy a nacer de nuevo ahí. Algo va a suceder. Una persona que va con esa mentalidad, el Señor permite que muera, que sea sepultado y que resucite. Ahora, si no me dieron esa información, entonces, hermano, ¿y por qué se bautizó usted, hermano? Pues únicamente por un mandato. Es el mandato de Dios. Es cierto, es un mandato, pero eso no es el centro. El centro es una necesidad. Porque, hermano, entonces aquí viene otra pregunta. Una persona que ha estado en la iglesia, que ha escuchado y no se ha bautizado en agua, ¿es salvo o no es salvo? ¿Es salvo o no es salvo? Hermano, disculpe, no es salvo. ¿Por qué? No ha muerto, ni ha sido sepultado. Eso, usted me está comprendiendo. Por eso es que Cristo dijo, hermano, Marcos capítulo 16, ¿qué dice? Ahorita se lo leo, es que se me vino algo a la mente aquí. Y el que fuera bautizado, ¿qué dice?
Ahorita se lo leo. Capítulo 16 de Marcos, en la gran comisión. Oh, ahí está, versículo 16, ¿verdad? 16. El que cree, oh, y sea bautizado. ¿Qué dice? Por favor, léalo usted. ¿Qué dice? El que crea, que es creer, aceptar a Cristo, arrepentirse de todo su corazón. Entonces, eso involucra creer. Entonces, ¿cuándo es que yo creí? Cuando yo le di mi corazón a Jesús, le confesé mis pecados y me aparté de ellos. Eso es creer. Eso es lo que le dijo hermano Pablo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, el que cree, el que acepta al Señor, el que le da su vida. Y si el segundo paso es, y es bautizado, será salvo. Hermano, ¿y qué pasa con aquellos que aceptaron a Jesús en la cama y no se bautizaron? Ellos no tuvieron oportunidad. Eso es lo que Dios ve. Pero una persona que tiene la oportunidad, que está en la iglesia y no se bautiza, y Jesús viene, léalo usted. Por eso es importantísimo el bautismo en agua. Pero el que no crea, el que no creyó en Jesús, el que no le dio su vida a Jesús, dice, ese será condenado. No hay otra. Amén. Muy bien. Una cosita más. Entonces, dice Romanos que lo que sucede en el bautismo es que nos estamos identificando con Jesús. En otras palabras, lo estamos conociendo. Me estoy acercando a Él. Estoy siendo similar a Él. Hermano, la figura, como dije, es Naamán. Naamán, después que salió del agua y le quitaron la lepra, la Biblia dice que su piel, ¿cómo era su piel? Como la de un niño. ¿Sabe? Eso es lo que sucede en el bautismo. Usted salió con una piel de niño, con una mentalidad diferente. Por eso la Biblia dice, el que no fuere como un niño. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué niños? Porque volvemos a nacer. Hermano, esa fecha es la que cuenta. ¿Cuándo fue que usted aceptó a Jesús? ¿En qué fecha? Saber, hermano, ni me acuerdo. Eso no se tiene que olvidar. Ni la fecha cuando aceptó a Jesús, ni cuando se bautizó en aguas. Yo acepté a Jesús en marzo y me bauticé en junio. Amén. Muy bien. Entonces debe de ser anhelado por la persona, porque es la victoria sobre el pecado, hermano. Es la victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos. Yo voy a dar un tiempo para preguntas. Por favor, ahí ténganlas en su mente. Voy a dar un tiempo para preguntas cuando termine. 6:3. Bueno, fue el que leímos, ¿verdad? 6:4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Oiga, ahí morimos. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, versículo 5, porque si hemos sido unidos, oiga lo que dice, si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, si fuimos en semejanza, muertos, sepultados y resucitados, entonces, hermano, cuando Jesús resucitó,
Jesús dijo, yo no soy un espíritu. Tóquenme. Tengo carne, tengo huesos, tóquenme. Sientan. Entonces, hubo un cambio en él. Ay, hermano, es que esto es glorioso, hombre. Ah, Jesús. ¿Sabe qué sucedió en el bautismo? Que nos devolvieron lo que tenía Adán en el huerto. La semejanza de Dios fue recuperada en ese instante. Por eso, mire, aleluya, mire, por eso, ¿sabe? Por eso es que el Señor muchas veces a muchas personas los ha transportado al cielo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya fue diseñado para entrar al cielo. ¿Cuándo? En el bautismo. Hermano, pero si fíjese que yo veo que este es mi cuerpo, mire, no, eso, yo no estoy hablando de esto físico, aunque también repercute. Porque si mi espíritu y mi alma están renovados, están en una resurrección, han sido transformados, va a repercutir en mi cuerpo. Pero, hermano, Pablo decía, este tabernáculo, cada día se va deteriorando, pero el interno dice, cada día se va restaurando, renovando. ¿Cuándo? Cuando hemos resucitado. ¿Cuántas resurrecciones van a haber? Van a haber varias resurrecciones, pero las más importantes, ¿cuáles son? La resurrección de los cristianos y la resurrección de los impíos. La resurrección de los impíos van a resucitar para ser juzgados y enviados a la muerte eterna, a la muerte segunda. Usted y yo ya no vamos a la muerte segunda. ¿Por qué no vamos a la muerte segunda? Una, porque Cristo venció la muerte segunda. Jesús murió por nosotros, sufrió la muerte segunda, y nosotros ya morimos en el bautismo. Entonces, ya, hermano, por eso es que usted tiene que comprender que cuando una persona cristiana muere, cuando una persona cristiana se va de esta tierra, no murió, durmió. Y yo le invito a usted que si usted se atreve, si no, mejor no lo haga, ¿verdad? Cuando una persona, hija de Dios, que se ha bautizado, que murió, que lo sepultaron y que resucitó, duerme, y usted ve a un pecador, usted va a notar en su fisonomía la diferencia, porque este está dormido, se ve rosado, y no lo maquillado, se ve rosado, se ve lleno de paz, porque la muerte no llegó. Dios dijo, has llegado hasta acá, duerme y te vienes conmigo. Y a tú, vienen ahorita ángeles, y cuando mi hermano vio el ángel de la muerte que llegó con él, desde ese momento se aterrorizó y quedó impresionado por lo que vio. Entonces su semblante queda a veces hasta con los ojos abiertos. Entonces, versículo 4, ¿verdad? Versículo 5, 6. Sabiendo esto, oiga bien esto, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Okay. Entonces veamos esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Cuándo fue crucificado el viejo hombre? Cuando nos convertimos a Cristo. Entonces dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera. Ahora dice dos cosas distintas. Uno está crucificado,
está entregado, se rindió, reconoció a Jesús como su Señor. Ahora, dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, ¿cuándo es que el cuerpo de pecado es destruido? ¿Ah? Dígalo, por favor. ¿Cuándo es que el cuerpo de pecado es destruido? ¿Cuándo murió, hermano? Ahí, cuando nos bautizaron, ahí fue destruido el cuerpo de pecado. ¿Cuál cuerpo de pecado? Hermano, pero si yo así como salió en ti. No, internamente había un cuerpo de pecado en usted. ¿Cuál era? Lo que nos heredó Adán. Adán se lo pasó a nuestros ancestros y ellos a nosotros. Era un cuerpo deteriorado, un cuerpo de pecado. Entonces tuvimos que ir a las aguas para que en las aguas nos muriéramos, nos sepultaran y resucitáramos con un cuerpo distinto, hermano. A fin, ¿qué dice? ¿De qué? Entonces, ¿dónde es que se vence el pecado? ¿Dónde? En el bautismo. Ahí quedó. Hermano, pero fíjese que yo no he cambiado, hermano. Lo que sucede es que la información que le dieron no fue buena. Permite, eso vale, después esos son 5 pesos más, dijo aquel. Ahorita respondemos. Muy buena, esa es buena pregunta. Si alguien no tuvo la información que tenía que tener sobre el bautismo, y él siente, mi hermano, que no ha cambiado, que su ser interno no ha sido sepultado, que no lo ha resucitado, es una persona que lo hizo sin saber hacerlo, sin por qué lo estaba haciendo. Hermano, le voy a decir, yo muchas veces por años participé de Santa Cena y no sabía de la bendición que se obtiene en la Santa Cena, porque más me enfocaban en el lado malo. Ay, de aquel que indignamente participa del cuerpo y la sangre, ese es culpable de juicio. Pero no me decían el otro lado. ¿Qué obtengo yo cuando participo de Santa Cena? Primero, sanidad física y espiritual. Segundo, estoy tomando la sangre de Cristo. Y al tomar la sangre de Cristo, eso significa que mi genética ha sido cambiada. Quiere decir que si en mis ancestros hubo gente que tenía enfermedades que se transmitían de padres a hijos, al participar de la Santa Cena y tomar la sangre de Cristo se terminó, porque está comenzando una nueva genealogía. Amén. Entonces, ahí estamos. Entonces, el viejo hombre es vencido. Versículo 7. Porque el que ha muerto. ¡Hala, qué tremendo eso, hermano! Por favor, diga conmigo, gloria a Dios. Léalo usted, por favor. Dice, porque el que ha muerto. ¡Hala, qué tremendo eso! Ha sido libertado del pecado. ¿Usted murió? ¿Cuándo murió? Hermano, fíjese que a veces hago cosas que no debo. Significa que no ha muerto. Es que, hermano, lo que yo hacía antes significa que no ha muerto. Porque todavía es esclavo del pecado. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, ¿verdad que sí? Ahí está claro, hermano, no necesita de tanta explicación, ahí está claro.
Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos. Aleluya, hombre. ¿Quiénes somos los que van a vivir con Jesús? Los que se bautizaron, los que murieron. Si hemos muerto con Jesús, ¿cuándo se muere uno con Jesús? En el bautismo se murió. Entonces, yo tengo vida eterna. Hermano, yo tengo vida eterna. ¿Y usted? Aleluya. Seguro que si la muerte, no la muerte, ¿verdad? Seguro que si nos llaman a la presencia de Jesús hoy, ¿estamos listos? Usted dice, ay, hermano, todavía fíjese que hay ciertas cositas por ahí que hay que. Pues qué bueno, estamos acá para arreglarlas, amén. Entonces, si alguien está muerto, que se lo voy a poner así, los que saben de computadora me van a entender mucho mejor. Entonces, hermano, quiere decir, lo resucitaron, una nueva criatura. Lo que comienzan a hacer es, comienzan a poner una nueva información en él. Una nueva información. Ahora tú eres así, eres hijo de Dios. Ahora tú tienes que orar, ahora tú tienes que leer la palabra, ahora tienes que ir a la iglesia. Una nueva creación. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, voy a cambiar un poquito de tema. Juan el Bautista dijo, tras de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es este bautismo? ¿Cuál es este bautismo? Esta es otra mala información que se ha dado. Este bautismo en fuego, ¿qué significa el fuego? Según Pedro, ¿qué significa el fuego? Hasta que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿qué dice? Sea que probado. ¿Por qué? Entonces, de este bautismo les estaba hablando Jesús a sus discípulos. Ustedes van a ser bautizados en el bautismo que yo estoy siendo bautizado. ¿Cuál? El sufrimiento. Fíjese que hay gente que ahora dice, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame. Y el Señor dice, mamadita, tú no sabes lo que estás pidiendo. Papaito, tú no sabes ni lo que estás orando. Lo que estás pidiendo es que te meta al horno del fuego y la prueba y la angustia y eso, y comiences tú a orar y a gemir. Es bueno, todos pasamos por eso, hermano. Yo he pasado por eso. Yo he pasado por el bautismo del Espíritu. A mí me han bautizado en el Espíritu. Yo sé que a muchos aquí también, sin darse cuenta, los han bautizado en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha sido purificada. Ahora, pues son palabras que no son malas, pero que se han utilizado en una forma distinta. Porque en el libro de los Hechos usted no va a encontrar un versículo que diga, y oraron por alguien y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahí dice, estaban orando y todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas. Y cuando Pablo comienza a hablar de los dones del Espíritu, que el Espíritu da, ahí está género de lenguas y está